En este Hola. recorrido de Noticias Caracol por las campañas presidenciales y por las fórmulas vicepresidenciales, hoy el turno es para quien ostenta, eso no es un título ni un cargo, esto es una misión, la de el candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Repito, en este recorrido que estamos haciendo por las campañas, imagínense cómo pasa el tiempo. Ya 23 días de las elecciones presidenciales. ¿Cómo va usted? ¿Dónde lo agarramos? Está, me excusa la expresión, pero ¿sabe dónde está? Pareciera en un hueco. Estoy en el hueco de un hueco, es Sí. decir, estoy en una oficina de supervisión de un centro comercial del Hueco de Medellín, porque llegamos desde muy temprano en la mañana a Medellín a repartir periodicazos, a hablar con los comerciantes de estos centros económicos tan importantes de Medellín y de las principales ciudades de Colombia que están azotados por la extorsión y por la inseguridad y que quieren ver respuestas concretas del gobierno de Paloma y Oviedo. Eso le iba a decir yo. ¿Cuántas regiones de Colombia está recorriendo a la semana? Nosotros estamos, esta semana vamos a estar los 6 de 7 días por fuera de Bogotá. Estuvimos ayer en Buenaventura, antes de ayer en Barranquilla, el fin de semana pasado el puente estuvimos en Valledupar, en Ocaña, Mm. en Cúcuta, en Aguachica, porque allá también la extorsión tiene azotado cualquier iniciativa económica del país, que es muy preocupante, Juan Roberto, que Sí. esos recorridos que estamos haciendo por tierra en Colombia, pues la gente en los territorios quiere que las cosas pasen, quiere trabajar, quiere hacer empresa, pero no encuentra la certeza y el apoyo de un gobierno a la hora de hacer empresa, porque no encuentran la seguridad, no encuentran el acompañamiento tecnológico, no encuentran incentivos para la incorporación de jóvenes y de mujeres de más de 40 años, que son problemáticas que estamos conversando precisamente en este momento con los líderes comerciales del Hueco de Medellín. Que no más, Juan Roberto, y con eso termino. Sí. Aquí en el Hueco de Medellín, en la parte tradicional se generan 70.000 empleos directos, 130.000 empleos indirectos. En el Hueco extendido, 300.000 empleos en su totalidad. Y aquí a Medellín diariamente llegan y salen 1.2 millones de personas. Entonces, necesitamos más vigilancia policial para que ellos se sientan seguros. Mire, a usted que le gustan los números y me encanta que lo haga, doctor Juan Daniel, porque todo en la vida tiene que ver con números. Usted habla de los empleos, de la capacidad económica de ese lugar, por ejemplo, como el Hueco de Medellín, que es impresionante lo que vende, lo que mueve, lo que genera en economía. Eh, ¿Cuánta fuerza pública se necesita en Colombia para combatir ese flagelo de la extorsión, por mencionar uno solo? Bueno, pues lo primero es que los estimativos que nosotros hicimos para poder tener un plan antiextorsión claro que le responda a ciudades como Medellín, Pereira, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Maicao, como mínimo se requieren más de 30.000 miembros nuevos de la policía y además 30.000 nuevos miembros del ejército, que es lo que estamos ofreciendo como esfuerzo inicial. Tener 60.000 nuevos miembros de la fuerza pública, 30.000 en policía para la vigilancia urbana que permita acabar con la extorsión y con los hurtos en las ciudades y 30.000 miembros del ejército que van a entrar a apoyar a Paloma como comandante jefe en la vigilancia de infraestructura estratégica del país, como la que visitamos ayer, que es la vía Jumbo Buenaventura, que tiene que estar militarizada y segura para evitar que haya bloqueos que impidan el aprovisionamiento de gas natural del país, porque el gobierno Petro nos va a dejar con un déficit cercano al 39% de la demanda interna de gas que vamos a tener que importar. La mayoría de este gas va a tener que llegar a Buenaventura y moverse en tractocamiones por la vía Jumbo Buenaventura para ser inyectado en el gasoducto o en la red troncal de gasoductos que está en Jumbo. Doctor Oviedo, siguiendo con las cifras, para tener ese número de fuerza pública que es gigante adicional, ¿cuánta plaza se requiere y de dónde sale? Bueno, aquí lo que nosotros estamos proponiendo, el gobierno de Paloma de Oviedo, es que más de decir necesitamos más plata para que Colombia esté más segura y entonces hay que subir el impuesto al patrimonio, que es lo fácil, y lo que se ha hecho desde 2016, cuando
hemos demostrado que desde 2016 la inversión privada viene en caída permanente. Lo que sí debemos reconocer es, históricamente, Juan Roberto, desde 2012, Colombia está destinando el 3,6 o el 3,8% de su Producto Interno Bruto al presupuesto de defensa. Eso es un presupuesto mucho más alto que el de los países que viven en paz o de los países desarrollados. En un país de la OCDE, el promedio del gasto público en defensa es del 2 o del 2,5% del PIB. Entonces, aquí vamos a tener que llegar esa combinación o esa suma de Paloma y Oviedo para que a través de las capacidades de Oviedo podamos lograr que haya eficiencia en el caso en defensa y seguridad y sobre todo una alineación de esos recursos a la fuente de la criminalidad que nosotros estamos viendo en este momento, que ya no es la de una guerrilla como hace 20 años nos tenía azotado y que la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez estaba derrotando con una estrategia militar bélica muy importante, sino que tenemos unos criminales que están vestidos como yo, que están inetizados porque hoy ellos, lo decían los comerciantes del hueco, la competencia de ellos está en la calle y es el contrabando, que es el resultado de una forma muy efectiva de lavar plata ahora en Colombia, porque la DIAN no vigila las fronteras, no vigila el sistema de aduana, y hoy los delincuentes están lavando la plata de la coca y de la minería ilegal con contrabando que genera casetas, que genera chazas, que genera carretas afuera en Carabobo, aquí en Medellín, y esa gente tiene que cuidar esas carretas y es lo que está generando empleo informal y por eso en Colombia tiene desempleo en mínimos históricos porque estamos generando empleo en las calles en la informalidad y creciendo aceleradamente la burocracia pública. Eso le iba a preguntar, y ya vamos a hablar de política, doctor Juan Daniel, pero para terminar hablando este tema de fenómenos, el actual gobierno saca pecho y dice las cifras no mienten, el desempleo está bajando. ¿Usted cree que eso es artificial? Si le estoy entendiendo. No, no es que sea artificial. De empezar a decir que no le creemos a las O, cifras del o PIB. se la No, cambio, o se la cambio, el empleo que se está generando es de calidad. no es de calidad. Ya está demostrado. ¿Por qué? Primero, este gobierno de Paloma de Oviedo tiene que llegar no a apretar a la gente, sino a apretar al Estado para ser responsables y generar confianza y ser disciplinados fiscalmente. Tenemos una sobredosis de contratación de prestación de servicios, que ha sido una feria burocrática para pagar favores a quienes llevaron a elegir al gobierno de Gustavo Petro. El empleo, la administración pública, salud, educación y defensa, junto con el empleo informal por cuenta propia, es el que ha determinado el crecimiento del empleo y llevando a mínimos históricos. Pero en Colombia el problema no es de trabajo, Juan Roberto. El problema es de que el trabajo permita que la gente viva y salga de la pobreza. Porque si nos conformamos simplemente con que la gente tenga trabajo y dando una carreta abajo de Carabobo, en el hueco, vendiendo cosas de contrabando, esa persona chupa calle, chupa sol, le caen los goteros, le caen los extorsionistas, a veces le cae la policía para defender el espacio público y sigue viviendo en la pobreza. Y por eso es una mentira que hoy celebremos el desempleo en mínimos históricos, porque sabemos y la transparencia y la posibilidad de tener análisis informados de los datos, pues nos dicen que ese empleo es un empleo público que se va a recortar porque el compromiso de Paloma y Oviedo es que apretar el Estado, sea reducir entre el 25 y el 30% el volumen de órdenes de prestación de servicios que tienen desangrado el presupuesto público, pero al mismo tiempo ir detrás del contrabando que está generando ese empleo vulnerable en la calle, lo cual vendrá acompañado de un fortalecimiento de la contratación o de la generación de empleo formal, porque lo que va a pasar, Juan Roberto, con esto cierro, es Sí. que cortar o desactivar esa bomba de tiempo de inseguridad que tiene a la extorsión y al contrabando como herramientas de limpiar la plata de los delincuentes y volver la plata en pesos que circula en la economía en un país en donde mi mamá me dice, tú creciste en un país en el que donde hay plata la gente no pregunta de dónde viene, simplemente se la gasta.
hoy, al desactivar esa bomba de tiempo de inseguridad sola, como lo proponen algunas propuestas radicales de derecha, pues simplemente va a llevar a que en febrero del otro año, Juan Roberto, estemos hablando tú y yo como vicepresidente, y tú preguntándome por qué está creciendo el desempleo mientras que a Petro le bajaba el desempleo. Sí. Esa es la gran bomba de tiempo que Sí. tenemos en este momento. Mire, la última de este tema, eh, ¿por qué el gobierno saca el pecho y dice también la economía está creciendo, la productividad también, el desempleo está bajando, el salario mínimo se aumentó, la economía en el país se está moviendo, hay plata en la calle? ¿Por qué la oposición y los candidatos que son en contra del gobierno dicen que la economía no va bien? No, lo que no podemos decir es que la economía no vaya bien. Lo que debemos entender es que hoy lo que está moviendo buena parte de la dinámica o del ritmo que tiene la economía es plata que se ha limpiado a través del contrabando, a través de tener delincuentes contratando con el Estado. Porque lo más fácil para lavar plata es tener una fachada para contratar con el Estado, porque un giro del Tesoro Nacional nadie lo fiscaliza y porque proviene del centro más sagrado de todas las finanzas de la economía, que es el sector público, de lo más resguardado que es el sistema del Tesoro de la República. Entonces ahí lo que nosotros debemos entender es que esta economía está circulando y se está moviendo con plata maldita, llamémoslo así, que en un país en el que cuando hay plata nadie pregunta, pues la gente viene y la compra en televisores para el Pues mundial, la usa para vivir. exactamente. Y para comprar televisores para el mundial. ¿Por qué? Porque la economía colombiana en 2025 creció a punta de el crecimiento del comercio, pero particularmente en aparatos electrónicos como televisores, computadores y teléfonos, que por el contexto internacional de la tecnología y por el contexto local de tener un dólar barato, llegaron más baratos. Y usted vaya y pregúntele a las grandes cadenas cuál ha sido la proporción de uso de efectivo en la compra de televisores. O veíamos en las filas del día sin una, cuando existía, que la gente pagaba era con fajos de billetes los televisores y las lavadoras. Entonces tenemos una economía que está creciendo a partir del comercio electrónico, a partir de los juegos de suerte y azar. Por eso el presidente le cae viajar duro a los juegos de suerte y azar, porque en cualquier economía lavar plata a través de las apuestas es un camino que es supremamente rentable, porque la gente quedó con la pandemia, quedó un poco adicta al juego, que es el concepto de ludopatía que se discute a nivel global de toda la economía, que está creciendo a partir de una bonanza cafetera que se acabó. Tuviste la noticia, la producción de café ha caído en un 28% en este año porque se acabó la bonanza Mm. y los precios van a empezar a bajar y vamos a tener una economía cafetera ausente sin un gobierno que la acompañe para tomar medidas como lo queremos hacer para lo mayoría. Entonces, las cifras no se pueden pensar que son solo maquilladas a lo la fea. No, las cifras existen, pero hay que analizarlas con claridad. Lo que es tener un debate argumentado sobre esto, porque el gobierno está aprovechando algo, Juan Roberto, y con ese término, que en Colombia, desde que existe la Constitución del 91, a los presidentes se les aplaude un crecimiento más del 3%. Se les aplaude por una inflación de un dígito y se les aplaude por la caída del desempleo. Nadie entiende qué es lo que está detrás de cómo se mueven esas cifras. Entonces, hoy Petro y su gobierno dicen, solo porque es de izquierda no les gusta que les baje el desempleo. ¿Sí? Solo porque es de izquierda no les gusta que la economía esté recuperando su senda de crecimiento. Entonces se genera esta discusión en la calle que la gente dice, pero ¿por qué le dan tan duro a Petro? Es que no lo quieren dejar gobernar. Mm. Entonces esperemos otros 4 años para que siga este Mm. proyecto de Eh, gobierno, que es lo que venimos Paloma y Oviedo a detener y a pero decir. sí, El para no país no me, puede claro, caer en muchas para no cosas. ahondar en ese debate, doctor Juan Daniel, porque quiero hablar de política del tiempo apremia, pero no es el primer gobierno al que la economía se le infla por cuenta de plata maldita.
Esto toda la vida, o sea, esto sí, todos los gobiernos, la plata maldita sí que ha ayudado. Y también, digamos, este no sería la excepción. Repito, no sería el primer gobierno a Pero el cambiar bolso, eso. el impacto de esa plata maldita en este momento, si tú hablas con alguien, hablas con el Mm. Banco de la República, ¿Es el más alto que en los anteriores? crecimiento del efectivo dentro del PIB y Ujú. el crecimiento de las transacciones hechas en efectivo en la economía ha sido abrumador desde 2023. Interesante, Abrumador. interesante. Oiga, doctor Oviedo, oyendo a una persona como usted, un tipo absolutamente estructurado en temas de economía, de números, tan riguroso a la hora de presentar sus ideas, ¿cómo le ha ido en un mundo tan caótico como el de la política, que tiene muy poco de riguroso? ¿Cómo le ha ido a usted en semejante leonera que es manejar una campaña política? Juan Roberto, te lo digo abiertamente, Mm, ha sido difícil, ha sido difícil que la gente crea que esta es una apuesta honesta, ¿sí? Que esta es una forma distinta de hacer política, pero al mismo tiempo esa dificultad para alguien como Oviedo te genera una emoción muy grande. Yo me siento retado, me siento desafiado, me siento enfrentándome a escenarios de matoneo y de discriminación de los que llevo 44 años curtiéndome en aguantar. ujú, ¿Sí? Entonces, siento una versión de Oviedo fuerte alrededor de sus ataques, que sé que en un pasado, 10 años antes o 5 años antes, si hubiera sido distinto. Siento un Oviedo mucho más fuerte alrededor de esos ataques de homofobia, a esos ataques de no creer que yo tengo una propuesta política propia. ¿Sí? Hoy lo más incómodo en mi conversación con Paloma y con el Centro Democrático es sí. que mucha gente ha tenido el prejuicio de que como yo me formé al lado de María del Rosario Guerra, entonces yo soy un uribista tapado. Ujú. Y por cosas de la vida, Sí, yo sí he visto que eso. abrí el paso al Centro Democrático en la gran consulta, porque teníamos la posibilidad de que vetáramos, había una regla de consenso. Cada nuevo miembro de la gran consulta era aceptado por consenso. Yo, que asumí el riesgo de permitir que Paloma ingresara para competir con ella con el objetivo de ganarle, porque entonces ese era el objetivo de esta apuesta política. Me encuentro con que ocupando el segundo lugar, tengo que entrar a hacer unas conversaciones con ese centro democrático del que mucha gente en ese mundo del prejuicio político en Colombia y del morbo político nunca me ha querido dedicar. Pero aquí estamos y en la calle la gente cree y en la calle la gente se emociona de ver cómo estamos apostándole a sumar dos visiones de Colombia de hoy para hacerla más grande en el futuro, que son incómodas, sí, Mm. son incómodas, Eso le iba a pero preguntar, ¿qué tan incómodas son esas diferencias que usted de antaño ha tenido con una corriente política como la del Centro Democrático? ¿Qué tan incómodo es ahora haciendo campaña con ellos? pues es la comodidad de encontrar que como muchos ya son parte de un equipo, porque es que es curioso, Juan Roberto, que la gente quiere ver las diferencias en campaña como la imposibilidad de hacer equipo, Ujú. porque hay algo muy importante, Juan Roberto, y perdona que me extienda en eso, No, 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 pero no, adelante. hay que aclararle a la opinión pública que esta dupla Paloma Oviedo es la primera dupla en la historia política del país Mm. que surge de cumplir la palabra en una consulta interpartidista. Porque la consulta de Petro con Francia Márquez no fue interpartidista, todos eran progresistas. Tanto es así que todos los que participaron en esa consulta en 2022 conformaron lo que hoy conocemos como el pacto histórico. Entonces, esa fue una consulta interpartidista. De resto, todas las consultas interpartidistas a nivel local, para alcaldía, para gobernaciones o presidenciales, han sido la traición, no cumplir la palabra de que el segundo esté dispuesto a acompañar al primero en la fórmula vicepresidencial. Y entonces la gente no logra entender que yo, Oviedo,
naturalmente, cuando sea el vicepresidente de Colombia, voy a formar parte de un gobierno en el que vamos a trabajar a una sola voz, con dos tonalidades, porque la mía es bien distinta a la de Paloma, pero vamos a trabajar a cuatro manos. Pero mientras tanto, en campaña, tenemos que expresar claramente que una suma de dos visiones políticas distintas. Lo difícil, lo que hoy me emociona y se convierte en desafío es que Colombia tiene la sensación de que esto es una atornillada de Oviedo ante el centro democrático. Y la fuerza que tenemos Paloma de Oviedo es mostrar que esto es distinto, que esto es una suma que, por ejemplo, en Antioquia va a ser ganadora, porque Paloma fría el voto de derecha y Oviedo está buscando un voto de opinión que vamos a estar promoviendo a lo largo de estos 3 días de presencia en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Doctor Oviedo, en esta campaña, ¿qué ha sido más difícil? ¿Competir con el candidato del gobierno que es Iván Cepeda o competir con un candidato de la oposición como es Abelardo de la Espriella? Yo no creo que uno pueda rankear el tema de la dificultad. ¿Por qué? Porque Juan Roberto, si bien otras personas, líderes que admiro y que respeto, que son líderes políticos del centro, como Sergio Fajardo, Claudia López, ellos consideran que el centro, yo los interpreto, que tienen una visión del centro como la negación de lo que es la derecha y la negación de lo que es la izquierda. Yo estoy viendo o estoy promoviendo una voz de centro que se adapta a las tensiones que existen entre la izquierda y la derecha en un país. Y hoy yo estoy recibiendo palos del duro de los dos lados. Así igual Que que por eso se lo pregunto. porque incluso me pasa que no solo son los de izquierda y los de la derecha radical que me atacan, sino los mismos del centro, que quieren deslegitimar mi apuesta. Son los del centro, a esas personas que yo respeto, los primeros que han llegado a decir, Oviedo lo que es una vendida, lo atornillaron, lo callaron, ¿sí? Y a interpretar, como Paloma salió a decir que ella era la presidenta y nombraba a los ministros, que es la verdad, salieron al suicidio, atornillado. Ahí no hay ninguna coalición, pero no podemos dejar que el pesimismo y el fracasismo de este país no nos den la oportunidad de que dos personas serias, inteligentes, sobre todo una mujer berraca, excelente senadora, calificada como la mejor senadora, y un hombre gay, sí, pero que fue considerado el mejor funcionario del gobierno que por la misma medición por la que Paloma fue la mejor senadora, sumen, hagan equipo, incluyendo sus diferencias, para que Colombia pueda decir, no podemos seguir debatiendo esto entre Uribe o Petro. Tenemos que desactivar 5 bombas de tiempo que en el muy corto plazo pueden desestabilizar todo el país para que podamos transformar a esa Colombia en 5 carriles que nos lleven a que en 2050 nosotros, Juan Roberto, tú, yo, todos los que estamos hoy votando el 31 de mayo de 2026, podamos ser recordados allá en 2050, 24 años, como los que votaron por algo que mira hacia una oportunidad. Es que Colombia pueda ser un país desarrollado. Porque en 2050 ya, si no resolvemos los problemas, pues, no vamos a poder tener la posibilidad de ser un país desarrollado. Este mundo del que estamos hablando es el mundo político, es el mundo de las redes, que Ave María. Pero usted me dice, estoy en el hueco, vamos a estar en el área metropolitana de Medellín, he recorrido no sé cuántos departamentos, ciudades, pueblos. Ese es el mundo real. La gente en la calle, cuando usted se sienta o habla con la gente real, ¿qué le dice esa gente real? Bueno, vamos a decir, de mi ejercicio, lo que nosotros hemos podido ver. 4 de cada 5 de mis votantes, según los análisis que hemos hecho, a partir de tipos focales y de los ejercicios de depuración de la información en cada una de las ciudades que visitamos, están diciendo, chévere, arriesguese, ¿sí? Como, haga el esfuerzo, ¿sí? Como que a veces dicen, uy, Paloma, que dice que ama a Uribe, entonces todo el mundo cree que Paloma va a obedecer a Uribe y que entonces como Paloma quiere a Uribe, vamos a volver a los tiempos de la seguridad democrática, a los malos recuerdos de los falsos positivos. Hay gente que tiene ese prejuicio, pero dice,
4 de cada 5 dice, hágale, de una. Sume, porque necesitamos pensar hacia adelante y confiamos en que usted, que tiene el país en la cabeza y que ha demostrado una forma honesta de hacer política, llegue a jugar. 1 de cada 5 de nuestros votantes dice, yo no entiendo por qué usted no sigue solo. Mm. ¿Sí? Tal vez porque no entienden que la democracia y la ley no me permite seguir solo en esta carrera. 1 de cada 5 me dice, usted de pronto debió haber esperado a ser alcalde de Bogotá, porque hubiera podido llegar a ser alcalde solo. ¿Sí? Pero con ellos siempre entablamos unas conversaciones y hay varios videos que han sido muy virales en redes sociales. Y es que somos transparentes con la gente y les decimos, amor, tenemos que pensar en que Colombia necesita aprovechar la última oportunidad que tiene para aspirar en los próximos 25 años a ser un país desarrollado. Y que si seguimos anestesiados por estos populismos de izquierda, que yo digo, es una novela, los ricos también lloran, que hay que poner a sufrir a los ricos, hay que subirles los impuestos, y gastemos más, porque los ricos tienen que pagar más impuestos. O la que yo llamo Rosa de Guadalupe, que es un milagro, no sabemos cómo, pero de un momento a otro aparece la rosa blanca y todo se arregla. No, nosotros queremos ofrecerle a la gente, yo lo digo coloquialmente, otra novela, Mujer, casos de la vida real. Mujer, Oiga, está buenísima, está buenísimo. Mire, pasó por Betty la Fea, La Rosa de Guadalupe, Los ricos también lloran y terminamos ¿en cuál? Mujer, casos de la vida real. Para Ah, que ok. sepamos, Paloma, la primera mujer presidenta de Colombia, atendiendo los casos de la vida real, lo de los empresarios del hueco, de los informales, de los habitantes de calle, de la población LGBTQ+, de todas las personas que en este país, algo muy importante, Juan Roberto, y que la gente no quiere apreciar, es que Paloma y Oviedo hemos sido empáticos y que aquí venimos es a cumplirle a todos los que gritaron en 2022 diciendo, no puede ser que seamos un país de nadie. Y queremos que haya alguien que hable de nuestros problemas. Y eso fue lo que llevó a Petro al poder. Pero simplemente Petro fracasó al ganar esa elección porque en vez de dedicarse a atender y a llevarle beneficios a la gente, dijo, uy, no, yo quiero más poder. A mí no me gusta así, hablar con el Congreso no me gusta. O me toca comprar los votos y contagiarme de la corrupción de la que se ha contagiado el país, que es el argumento que hay. O no, mejor reformemos la Constitución para que sea más poderosa. No, este país puede responderle a esos nadie que hoy son los informales, las mujeres, Mm. los campesinos, los netes, las personas con discapacidad, los indígenas, las víctimas, los migrantes, las personas con orientación sexual y identidad de género diverso, puede responderle con todas las herramientas institucionales de la Constitución, la ley, sentencias de la Corte Constitucional, con decretos, con trabajo en equipo con alcaldes y gobernadores para que les podamos cumplir. Colombia deje de ser ese país de nadie, sea más grande, sea un país en donde todas las voces cuenten. ¿Qué Mm. es lo que queremos ofrecer? Pues mire, doctor Juan Daniel, lo dejamos para que salga y de ese hueco, siga su recorrido en el hueco, siga su recorrido por Colombia y siga en esta maratón en que está convertida esta campaña política. De verdad le agradecemos que haya sacado este tiempo para hablar un poco de sus ideas, de sus cifras, del país que tiene en la cabeza, pero también hacer reflexiones. Gracias por compartirlas aquí sobre esta campaña política. Y ya estamos a 23 días, imagínense, 23 días de la primera vuelta presidencial. Van a ser 23 días de Durísimo. ataque. No, pues claro, De ataque. durísimos, Cada durísimos. día va a haber un ataque distinto y algo para cerrar, Juan Sí. Rosana. 23 días ideologizados. En la calle se siente que la gente no está en tono de escuchar propuestas. Y eso es lo que queremos cambiar, Paloma y Oviedo. Queremos ir a la Mm. calle a mostrar nuestro periódico con las propuestas y decirles, "Aquí hay propuestas". Porque es que en el debate ideológico vamos a volver a Petro, vamos a volver a Mm. Uribe, vamos a volver a la adopción gay, a la JEP, a la paz, a los falsos positivos, a una cantidad de cosas. Mm. Sí, llevamos 20 años en lo mismo, tenemos que darnos la oportunidad de que podamos votar este 31 de mayo por alguien que quiera que Colombia sea más grande. Y eso es lo que ofrecemos, Paloma y Oviedo. Gracias por hablarnos de esta telenovela llamada La política en Colombia. Un abrazo, hasta luego. Que estén muy bien.
Juan Daniel Oviedo, aquí en Noticias Caracol.